Buenos días, queridas hermanas. Continuamos con la lectura de nuestro alimento diario, la serie Palabra de Vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación de nuestro hermano Pedro Dom. Tomo 6, la palabra profética, una antorcha que alumbra en las tinieblas. Semana 2, participantes de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1 del 1 al 7. Día jueves. Y la lectura dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Oh Señor Jesús, ayúdenos, Señor, a guardar su pacto. Oh Señor Jesús, a oír su voz. Necesitamos oír su voz diariamente. Oh Señor Jesús, queremos ser ese especial tesoro sobre todos los pueblos. Oh Señor Jesús, gracias, Señor. Enséñanos a oír su voz y a guardar su pacto. Amén. Recibir la palabra del apóstol como palabra de Dios. La redención de Jesucristo, aplicada a nosotros por su rectitud, se basa en la justicia de Dios, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Segunda de Pedro 1, del 1 al 2. La gracia de Dios es recibida por el hombre a través de la fe en la palabra de Dios. Si la palabra divina llega a nosotros y ejercitamos la fe, extraemos las riquezas de Dios contenidas en ella. Sin embargo, si recibimos una palabra de Dios y no ejercitamos nuestra fe, esta permanece en la esfera del tiempo y del espacio, siendo inútil para nosotros. Los tesalonicenses recibieron la palabra del apóstol Pablo no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, y esto lo lograron solamente porque la recibieron por fe, por lo cual también vosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Para trabajar en la tierra que el Señor nos ha dado, debemos recibir y acoger la palabra, creyendo que viene de Dios. De esta manera actuará eficazmente en nosotros cuando nos sumergimos en la palabra y la repetimos entre nosotros. Estamos trabajando la tierra y nuestra fe aumenta. Dios nos ha dado esta buena tierra por su divino poder. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. El verbo dar fue usado tanto en el versículo 3 y 4 como en Marcos 15, dejando claro que este evangelio, aunque escrito por Juan Marcos, fue dictado por el apóstol Pedro e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Versículo 45. En este versículo la palabra dar equivale a donar, significando algo más que dar, es conceder o incluso otorgar un don como regalo a alguien. Este hecho nos muestra que, aunque Juan Marcos era demasiado joven para haber vivido con Jesús, sirvió con Pedro y recibió instrucciones de escribir el Evangelio de Marcos basado en los relatos del apóstol. Fue en el año de su martirio que el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, escribió: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Segunda de Tito 1 al 15. En sus dos primeros viajes apostólicos, Pablo trabajó prácticamente solo, por lo que previó la necesidad de colaboradores. Así que decidió quedarse 3 años en Éfeso, en Asia, instruyendo a muchos en la palabra del Señor. Esta estancia prolongada suya no ocurrió en ningún otro lugar. Sin embargo, después de unos años, fue abandonado por los de Asia. Abandonar al apóstol es abandonar su palabra.
Cuando se abandona la palabra de un apóstol, la obra de Dios se detiene. La obra de Dios viene a través del hablar del apóstol. No ocurre a través del conocimiento bíblico o la enseñanza teológica, sino que se logra mediante el hablar vivo de Dios. En Éxodo vemos las primeras instrucciones dadas por Dios a su pueblo. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 19:5. Este pasaje nos revela que además del pacto y los mandamientos entregados por escrito, Dios también habla a su pueblo. Si dieres oído a mi voz. Sin los apóstoles enviados por Dios para hacer su voz en cada época, aún con todo el conocimiento de los mandamientos y estatutos, el pueblo de Dios no podrá moverse, porque no habrá un hablar vivo e inmediato de él. Entonces Jesús declaró a los judíos que no creían en él: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, 39-40. Necesitamos las Escrituras y también la voz del Señor, que es ir a Él para tener vida. Cuando la iglesia rechazó la palabra de Pablo, la obra de Dios se detuvo y comenzó la degradación. Este escenario se mantuvo hasta el tiempo de Juan, quien intentó restaurar la palabra de vida a través de su ministerio. Sin embargo, en la tercera carta de Juan, vemos en aquel tiempo muchos ya no tenían ningún aprecio por la palabra del apóstol. Hubo un fuerte rechazo no solo a su palabra, sino también a los misioneros que envió. A partir del siglo II, con líderes que buscaban las preeminencias y creaban jerarquías, la iglesia entró en degradación. En el tiempo de la iglesia en Tiatira, la iglesia se había degradado extremadamente porque la palabra de Dios fue completamente rechazada y la profetisa Jezabel hablaba blasfemias y absurdos, todo en nombre de Dios. Sin embargo, el Señor tenía y tiene un plan de restauración para su iglesia, el cual veremos mañana. Oh Señor Jesús, amén. La palabra del profeta es el hablar vivo de Dios. Hagamos juntos este grito de guerra. La palabra del profeta es el hablar vivo de Dios. La palabra del profeta es el hablar vivo de Dios. La palabra del profeta es el hablar vivo de Dios. Amén, Señor Jesús. Buen disfrute.